tardes, hermanos. Es un gusto nuevamente tenerlos aquí en el programa. De verdad que pues debemos alabar a Dios pues porque nos acompañó durante estos días. Recordemos que Dios nunca nos abandona, que Él está siempre con nosotros, que en cada momento deja sentir su presencia, deja sentir su ternura, deja sentir su misericordia, deja sentir su amor. Vamos a empezar esta tarde a platicar algunas cosas que pues el Señor nos manifiesta, que el Señor nos dice, que el Señor nos enseña. Por eso vamos a empezar pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de amor, Padre de misericordia, que derrames la fuerza y el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven, Señor, ven con tu fuerza, ven con tu poder, ven con tu misericordia. Derrámate abundantemente sobre cada uno de nosotros, Señor. Ven a llenar nuestra vida de tu presencia, ven a llenar, Señor, nuestra vida de tu amor, de tu bondad. Derrama, Padre omnipotente, tu gran misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que nos das. Vamos a pedir hoy de manera especial la piadosa intercesión de la siempre Virgen María, a la cual vamos a encomendar hoy pues este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a meditar un poco la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos enseña. Para eso les invito a que abran las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 9. Dice lo siguiente. Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos y una nube les sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él que se iba, dos varones con hábitos blancos se le pusieron delante y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús, que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de ahí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde permanecía Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Vamos a meditar hoy en este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura. El momento de la ascensión del Señor. Cuando el Señor, después de haber cumplido lo que le correspondía, la misión que tenía que cumplir Él en cuanto a su pasión, en cuanto a la resurrección, en cuanto a la enseñanza de sus apóstoles, pues había concluido esa etapa de la vida del Señor, debía regresar a de donde Él vino, y es llamado pues nuevamente al reino de los cielos, como dice la Sagrada Escritura. Pero hoy nos vamos a fijar en la voz de estos ángeles que le dicen a los apóstoles que se quedaron mirando el momento en el que el Señor se va. Y les dice, ¿verdad? Hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muchas veces, a pesar de que nos llamamos católicos, a pesar de que nos decimos creyentes, a pesar de que muchas veces vivimos, valga la redundancia, esa vida de fe en Jesús, o decimos más bien vivir esa vida de fe en Jesucristo, se nos olvida la esperanza plena que tenemos en esa promesa de Dios. O sea, Jesús, que en un momento de la historia regresó al cielo, Él ha de volver a buscar a su pueblo. Esa es la esperanza de la iglesia, esa es la esperanza y debe ser la esperanza de cada uno de nosotros. La segunda venida de Jesús.
cuando Él venga en su gloria, cuando Él regrese por nosotros, cuando Él vuelva nuevamente a buscarnos. Ya no va a venir en la sencillez de un niño que nació en el pesebre, sino va a venir con majestad y con gloria. Y esta es nuestra esperanza. Hoy este ángel le dice, ¿qué miran ustedes al cielo? ¿Qué era esta pregunta que hacían los ángeles? Hombre de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Esta pregunta cuestionaba a los apóstoles, diciéndoles, no ambicionen incluso lo que está en el cielo, porque lo que en un momento ustedes van a tener es mucho más excelso. Y fíjense la hermosa promesa que dice el Señor, que dice el ángel, perdón. Ese Jesús que han visto, que han contemplado irse al cielo, regresará. Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todos los creyentes debemos tener esa firmeza en la promesa de Dios, de que Jesús en algún momento de la historia regresará nuevamente. Creamos en esto o no lo creamos, sucederá. Nosotros decimos vivir en la misericordia de Dios y decimos vivir muchas veces en el reino de Dios, pero todavía tenemos muchas preocupaciones, tenemos muchas cosas que nos agobian y que nos hacen ver limitada nuestra esperanza en el Señor. Decimos que somos del reino de Dios, pero nos apegamos a las cosas materiales. Y al hablar de cosas materiales, no solamente me refiero a tener unos buenos zapatos, un buen reloj, una buena ropa, un buen vestido. No, sino que vivimos todavía apegados a las cosas de este mundo, a las cosas pasajeras. Y mientras nosotros tengamos estos apegos, es difícil que la gracia y el poder de Dios obre en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles y buscamos la solución de todo esto en muchas cosas, incluso en los rezos y en las oraciones. Pero no buscamos las respuestas correctas, no buscamos la solución de todo esto, no buscamos al que puede realmente ayudarnos, es decir, a Dios. Y parece contradictorio lo que acabo de decir. Hay veces buscamos la solución en nuestros rezos y nuestras oraciones. Porque si realmente analizáramos, hay veces, de dónde provienen las oraciones o hacia quién dirigimos nuestras oraciones, muchas veces vamos a descubrir que distamos mucho del Dios de las Sagradas Escrituras, del Dios de la Biblia, que en el Dios que nosotros hemos puesto nuestra confianza, aun cuando creemos que es el Dios verdadero. El Dios de la Sagrada Escritura es el Dios todopoderoso, es el Dios que es omnipotente, omnipresente, es el Rey del cielo y de la tierra. Y nosotros hay veces recurrimos a Él y no somos capaces de descubrir el poder que Dios tiene sobre el mundo material y sobre el mundo espiritual. Por eso muchas veces nuestras oraciones se vuelven más quejas, más reclamos, más que todo eso. Y se nos olvida que si ciertamente debe haber una característica de la oración que nunca debe de cambiar, es la confianza en dirigirnos a aquel que sabemos nos ama. Por eso es importante que reflexionemos esto. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Nuestra esperanza está puesta en Él. Ni siquiera está puesta en nuestras propias fuerzas. En Él esperamos. Y tenemos esa promesa angelical y esa promesa también divina, porque fue Él mismo
que dijo que iba a preparar unas habitaciones y que iba a regresar por nosotros. Si nuestra esperanza realmente se pusiera en esto, cambiaríamos nosotros de vida. Realmente las cosas materiales y el mundo que nos rodea pasaría a un segundo plano, porque nuestra esperanza definitiva está puesta en la vida eterna, en esa vida que no termina. Y a la verdad de vida eterna no es porque la vida termine, porque realmente no termina. La vida eterna, la palabra, o sea, lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de vida eterna, es la vida eterna en la presencia de Dios. Porque también puede haber una vida eterna en el infierno. Entonces, hoy el Señor nos llama a eso. Es interesante que muchas veces nosotros leemos las Sagradas Escrituras y hay un texto, ¿verdad?, que creo que es importante que reflexionemos también hoy. Lo vamos a hacer muy, muy breve, que es del capítulo 12 del Apocalipsis. Nosotros hay veces cuando leemos esto, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Nosotros, ¿verdad? Ahora sí que nosotros comparamos muchas veces este texto de la Escritura con la Santísima Virgen. Y claro, la Iglesia reconoce en la primera parte pues la presencia de María, o sea, María como la madre de Jesús. Pero aquí hay algo contradictorio en cuanto a aplicarle el texto en plenitud a la Virgen María. Porque la Sagrada Escritura dice, gritaba con dolores de parto. Y la Santísima Virgen María no dio a luz con dolores. Es algo que muchas veces nosotros meditamos sobre esto, pero no tiene sentido. Recordemos que el parirás o darás a luz a tus hijos con dolor fue una de las maldiciones que Dios dio a Eva por haber pecado. María realmente nace sin pecado original, por lo tanto, ella no sufrió dolores de parto. Es, vamos a decirlo de esta manera, teológicamente imposible. No digo que este texto no se pueda aplicar a la Santísima Virgen, claro que sí, es correcto, la Iglesia lo aplica a la Santísima Virgen María, pero en este texto también se refiere, y en este texto se refiere a María, no de manera directa en cuanto a los dolores del parto, sino que también nos está hablando en cuanto a dolor de parto, nos habla del sufrimiento que tiene María por dar a luz a Jesús en plenitud en la humanidad. También sabemos que la palabra mujer también hace una referencia a la Iglesia, al pueblo de Israel. Entonces, esta parte de la Escritura fue escrita para nuestro tiempo. O sea, María, la protectora de los hijos de Dios. Dice también en el capítulo 12, versículo 13, cuando el dragón se vio precipitado en la tierra, se dio a perseguir a la mujer que había parido al hijo varón. Pero fueronle dadas a la mujer 2 alas de águila grande para que volase al desierto a su lugar, donde es alimentada por 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Hermanos, esta mujer también representa a este resto fiel, a la Iglesia que va a permanecer fiel en los últimos tiempos. Y vemos algo muy hermoso. Cuando empieza la persecución del dragón, la manera en la cual Dios interviene no es sacando a esta mujer y llevándola al cielo. Por eso es acá donde ya no se refiere en sí a la Santísima Virgen. Recordemos que cuando hay un texto apocalíptico o hay un texto profético, tiene muchas implicaciones. O sea, no podemos decir esto solo se refiere a esto. No puede ser. Entonces, cuando dice acá, cuando el dragón se vio precipitado a la tierra, se dio a perseguir a la mujer que había parido al hijo varón. Pero fueronle dadas a la mujer 2 alas de águila grande para que volase al desierto a su lugar. Fíjate cómo dice,
El lugar de la Santísima Virgen María no es el desierto, es el cielo, donde es alimentada por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca detrás de la mujer como un río de agua para hacer que el río le arrastrase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado a su boca. Se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Se apostó sobre la playa del mar. El irse al desierto de la mujer es un llamado de Dios para estos tiempos, de que nosotros debemos buscar nuevamente el encuentro personal con Dios. Eso es lo único que nos va a proteger de Satanás, hermano. La oración personal y comunitaria, es verdad. Pero antes de la oración comunitaria debemos buscar a Dios en el silencio. Y la única manera en que nosotros busquemos a Dios en el silencio es a través de esa búsqueda en el desierto. Ahora le tememos a todo aquello que es silencioso, aquello que nos pide que guardemos silencio. Estamos viviendo un mundo en donde hay mucho movimiento, demasiado ruido. El celular que no deja de sonar, la computadora que nos avisa por todo, recibimos WhatsApp, recibimos mensajes, recibimos todo eso, y el mundo y la gente parece como que esto pues fuera algo natural, pero no es natural. No es correcto. Se ha olvidado uno de la vida de oración. El Señor nos está pidiendo, y no porque Él lo necesite, sino por nuestro bien, que regresemos de nuevo a la oración. Y en la persecución que se va a dar pronto del dragón contra el resto fiel, contra la iglesia, que va a permanecer fiel a Dios. En esa batalla, el refugio se va a dar de este pueblo de Dios en el desierto. Ese es el lugar que Dios ha destinado. Es su lugar para que pase un tiempo. Nosotros debemos, ahora sí que de manera personal, buscar en estos momentos, sin ninguna tardanza, la oración íntima con Dios. Debemos buscar esa intimidad con Dios, esa intimidad que se ha perdido. ¿Cuántos de nosotros, muchos católicos, buenos católicos, podemos decir de esta manera, nunca han tenido ese encuentro personal con el Salvador? Nunca han tenido esa relación íntima con Dios. Por eso viven en angustia, en desesperación. Yo no sé qué vida tengas en este momento, pero lo que sí te puedo asegurar es que ha llegado el tiempo, ha llegado el momento en que busques a Dios en la soledad del desierto. Esto es lo único que va a preservar a la iglesia del final de los tiempos, del fin de los tiempos. Cuando empiece esta persecución, solo aquellos que realmente busquen a Dios en el desierto van a poder salir libres de las acechanzas de Satanás. Hoy te invito de verdad a buscar al Señor con todo tu corazón. Y te voy a repetir lo que decían los ángeles. No mires, ¿qué ves? ¿Qué buscas en el cielo? Ese Jesús que se fue y le has visto ir, de nuevo regresará. Esa es nuestra esperanza. Él va a venir por nosotros. Y esa debe ser la alegría de nuestro corazón. Y debemos luchar preparando la venida del Señor. Preparando esa venida de Jesucristo. Para que de verdad podamos vivir en este mundo en plenitud. Cuando San Francisco empieza la orden de los franciscanos,
tenía muy claro su objetivo. Decía él que somos, ¿no?, pasajeros en este mundo. Solo eso, pasajeros en este mundo. Y así debemos verlo ahora. Estamos de paso. Es cierto, tenemos momentos de sufrimiento. Hay momentos de soledad, hay momentos de turbación, hay momentos de todo eso. Pero también hay momentos de alegría. Hay veces nosotros queremos echarle la culpa a Dios de todo. Escuchaba hace unos días un cuento, ¿no?, que la verdad, pues sí me llamó la atención, ¿no? Decía que habían dos viejitos por allá, ya grandes, estaban tomando el fresco, ¿no?, en la puerta de su casa. Vamos a ponerle, no sé, Juanita y Juanito, ¿no? Estaban tomando el fresco en la puerta de su casa. Entonces, de repente, ya estaban grandes, ¿no? Vamos a ponerle sus 90 años, ¿no? Y de repente Juanito se vira a Juanita y le dice, oye, Juanita, le dice, ¿quién estaba conmigo el día que tuve el accidente ese de tránsito? ¿Te acuerdas quién estaba? Y Juanita le va a decir, ¿verdad? Sí, claro que sí, Juanito, yo estaba contigo. Y le dice, ¿te acuerdas, Juanita, quién estaba en el momento de cuando nuestro hijo, no sé, se intoxicó y lo tuvimos que llevar al hospital y por poco se muere? Y le dice, Juanita, le dice, Juanito, yo estaba contigo. ¿Y te acuerdas tú, Juanita, quién estaba cuando me asaltaron ese día y me hirieron y tuvimos que ir al hospital y todo eso? ¿Te acuerdas? Pues sí, Juanita. Sí, Juanito, le dice, yo estaba contigo. Entonces el viejito, ¿verdad?, Juanito, se vira y le dice, ¿te has dado cuenta, Juanita, que tú eres la culpable de todo lo que me ha pasado, porque tú siempre has estado conmigo en los momentos más difíciles? Fíjense, hay veces nosotros así somos con Dios. Porque Dios siempre está con nosotros, pero en lugar de ver la presencia de Dios como el que nos ayuda, muchas veces nosotros indirectamente culpamos a Dios por estar ahí. A lo mejor en esta relación de viejitos lo correcto o lo que nosotros pensamos a lo mejor era que el viejito dijera, gracias, Juanita, porque siempre estuviste ahí, ¿no? En los momentos, bueno, de problemas siempre estuviste ahí, pero vemos que ese viejito no, dice, al contrario, tú eres la culpable porque siempre estabas ahí y me pasó una desgracia. En vez de nosotros, en medio de las dificultades de la vida, culpamos a Dios de lo que nos pasa y no somos capaces de descubrir su presencia amorosa en medio de las dificultades. Problemas, situaciones duras que muchas veces nosotros buscamos. Si somos honestos, la mayor parte de nuestros problemas, nosotros mismos los hemos ocasionado. Y en estos tiempos queremos buscar la solución de esos problemas en todas las cosas, menos en el verdadero Dios. Menos en el verdadero Dios. Entonces, hoy debemos cuestionarnos de verdad, ¿dónde está puesta mi fe? ¿En quién está puesta mi fe? Yo meditaba la otra vez. La fe, hermano, la verdadera fe, en resumen, radica realmente en un acto de inteligencia. Nosotros decimos la fe y la razón, ¿no? Y hemos confundido esa frase, ¿no?, de que la fe y la razón van juntas y de que, ¿cómo se llama? Y de que las verdades de fe se pueden entender y se pueden comprender, se pueden razonar, y eso es un error. Cuando la iglesia o los grandes teólogos hablan de la fe y de la razón, no quiere decir que todo lo tengamos que entender. Hay cosas que no vamos a entender porque Dios es misterio, es un misterio. No es misterioso, es misterio. Es algo que no puede comprenderse con la razón humana sola. Y muchas veces
no puede explicarse. Tenemos que aceptar a Dios como es. Pero yo reflexionaba, la fe, hermano, es un acto de razón, es un acto de inteligencia. Yo decía, ¿por qué es un acto de inteligencia? ¿Cómo puedo tener yo fe en la Santísima Trinidad si no la comprendo entonces? Y es un acto de inteligencia y de razón, porque ¿sabes en dónde radica la fe y cuál es el centro de la fe? En confiarle a otra persona que sabe más, que es más poderosa, que conoce mejor de todo lo que yo no puedo conocer a plenitud. Es decir, la fe y la razón trabajan juntas en el momento en que yo soy capaz de decir, Dios es más sabio que yo. Por lo tanto, lo que Él hace es mejor que yo. Dios puede hacer todas las cosas. Lo que yo hago es limitado. Entonces, la razón entra en decir, este es más inteligente que yo. Él lo puede hacer mejor que yo. Por lo tanto, voy a confiar en Él. Esa es la razón. Es un acto de inteligencia. Sí, aquel niñito, ¿verdad? Que quiere hacer algo y no lo puede hacer porque quiere bajar algún, no sé, el pastel que está en la mesa, no lo alcanza, pero él sabe que su papá lo puede hacer. Y el niñito, por más que se esfuerce, por más que haga, por más que trabaje, por más que a lo mejor no lo va a poder lograr. Entonces el niño hace un acto de inteligencia y de confianza y de fe en el momento en que dice, mi papá lo puede hacer porque está más grande que yo, porque conoce mejores cosas. Entonces, Él lo puede hacer mejor que yo. Ese es el acto de la razón. Ese es el acto de la inteligencia. En poner nuestra confianza en alguien que es más grande que nosotros. Muchas veces pensamos que es en explicar toda... No. Hay cosas que no tienen explicación en Dios. Entonces, en ese momento es cuando nosotros unimos la fe y la razón. Cuando yo digo, la verdad, esto no lo puedo solucionar. Una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, un accidente, yo no lo puedo solucionar. Ah, pero sí sé quién lo puede hacer mejor que yo. ¿Quién lo puede hacer mejor que yo? Él, Dios, que me creó, Él lo puede hacer mejor que yo. En ese momento estoy dando el paso de inteligencia, el paso de razón, confiando en aquel que todo lo puede. Por eso va a decir Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros realmente contempláramos a Jesucristo, contempláramos a Dios con los ojos de la fe, si pusiéramos de verdad nuestra confianza en Él, aún en medio de los problemas, podríamos estar gozosos. ¿Por qué Pedro, Pablo, los apóstoles y los santos se alegraban en los sufrimientos? Porque decían, yo no entiendo por qué pasa esto, pero Él sí lo entiende. Él sí lo comprende. Él es más inteligente que yo. La fe de Abraham, por ejemplo. Cuando Dios le pide, oye Abraham, dame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. ¿Cuál habrá sido a lo mejor el pensamiento de Abraham? Yo no lo entiendo, pero él sí lo entiende. A lo mejor habrá dicho, ya estoy grande y no voy a poder, a lo mejor no puedo tener otro hijo, pero dirá, no sé, él sí lo puede hacer. Entonces es cuando entra entonces la fe y la razón. Por eso se dice que cuando uno cree en Dios, da un paso también en la inteligencia y en la razón. Entonces, confiemos en Dios plenamente. Tengamos la inteligencia, la capacidad de decir, yo no lo entiendo, yo no puedo hacer muchas cosas, pero Él sí lo puede hacer. Cuando nosotros vamos al médico o vamos a algún profesionista a consultarle algo de su área, nosotros damos un paso de fe en la persona, por las referencias que a veces tenemos de la persona, pero también damos un paso de inteligencia. Por ejemplo, por eso se dice, no está bien que uno se automedique. ¿Por qué? ¿Acaso están diciendo que soy tonto, que no me puedo medicar? Pues no puedes, sino porque seas tonto, sino porque no tienes el poder, no tienes la capacidad, no tienes los estudios para hacerlo. Te puede salir contraproducente.
Entonces, cuando uno va al profesionista a consultar a un maestro, a un abogado, a un médico, ¿qué estoy reconociendo ahí? Estoy reconociendo que soy inteligente. Eso estoy diciendo. Soy inteligente. Por eso recurro a alguien que en este tema sabe más que yo. Tú podrás ser un excelente químico, pero no eres médico. Podrás ser un excelente contador, pero no eres abogado. Entonces, ¿en qué momento yo soy inteligente? En el momento en que yo recurro a alguien que sabe más que yo. Eso sucede con Dios. En el momento en que yo soy capaz de descubrir, y es donde entra la humildad y la sencillez. En el momento que yo digo, bueno, hay alguien que sabe más que yo. Ante esta situación que no entiendo, no comprendo, hay alguien que me ama y que sabe más que yo. Entonces, en ese momento, confío en Dios por las referencias muchas veces que tenemos de Él y también porque damos un paso en nuestra inteligencia. Entonces, en la confianza en Dios, crecemos como personas, crecemos como hijos de Dios, en fe y en razón. Pero no en la razón. Hay mucha gente que trata de explicar porque le avergüenza creer en algo que no tiene muchas veces una explicación científica. Hay gente en su vida se pasa defendiendo las verdades de fe, que no está mal dar razón, dice la Biblia. Demos razón de nuestra esperanza. Esa es la razón de nuestra esperanza. Yo doy razón de mi esperanza. Y la principal razón que damos es esa. Él lo sabe todo, yo no lo sé todo. Él lo puede todo, yo no lo puedo todo. Por lo tanto, mejor que lo haga a que yo lo haga. Eso es a lo que se refiere el paso de fe y de la razón. Entonces, cuando la Sagrada Escritura nos dice eso, demos razón de nuestra esperanza, no nos está diciendo que expliquemos con lujo de detalle todas las verdades de fe. Porque vamos a llegar a un momento en que no podamos explicar cosas que son inexplicables. De hecho, a Dios se le comprende más. Voy a utilizar este término correcto, no lo estoy utilizando en cuanto a energía positiva y negativa, de ninguna manera, porque no es malo en sí nada de esto. O sea, lo positivo y negativo son cosas diferentes. No existe eso de la energía. Tú tienes energía positiva, tú tienes energía negativa. Eso no es cierto. Esas son trampas de Satanás. Pero sí existe lo positivo y lo negativo en cuanto a la naturaleza. Hay cargas positivas y negativas en las fuentes de energía, como en una batería, como en la corriente. En todo eso sí hay cargas, es obvio que sí hay. Y ambas son buenas para que funcionen las cosas. No así en la vida espiritual. Pero a Dios se le entiende. Voy a decirlo mejor de esta manera. En sentido de negación más que de afirmación. Porque Dios no puede ser entendido. Cuando nosotros no podemos explicar algo, usamos más la negación que la afirmación. O sea, es decir, ¿cómo podemos llamar a Dios? El innominado, el que no tiene un nombre. El Dios que es infinito, quiere decir que no tiene fin. Cuando usamos esto es porque no podemos nosotros explicar. O sea, la palabra infinito, por ejemplo, abarca todo. O sea, infinito, no tiene fin, es eterno. Ese es el infinito, ¿verdad? Lo que es finito lo conocemos, lo que termina. Entonces, ¿cómo podemos explicar a Dios aquello que Dios no tiene fin? Que realmente no estamos diciendo nada. O sea, no damos ninguna explicación. Porque no, entonces, en este sentido es cuando comprendemos un poquito más de Dios. Porque no podemos encerrar a Dios en nuestras explicaciones lógicas. Debemos poner nuestra confianza en Él. Y demos hoy ese paso de fe y de razón, confiando en Él, por las referencias buenas que tenemos de Él, por lo que dice en la Sagrada Escritura que ha hecho y que sigue haciendo. Porque también hay testimonios de gente que ha sanado, que se ha liberado. Confiemos en Él, tiene buena reputación el Señor. Y demos un paso en nuestra inteligencia. Crezcamos en inteligencia y en humildad. Vamos a pedirle pues al Señor que
derrame la fuerza y el poder de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que realmente podamos ser en verdad creyentes en Él, poner nuestra esperanza en Él. Te damos gracias, Padre de amor, Padre de misericordia, por todo lo que hoy hemos recibido de ti. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu misericordia. Bendícenos, ayúdanos en medio de nuestras dificultades. Te pedimos que nos llenes de tu presencia, a nosotros y a nuestras familias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo mariamadremisericordia@gmail.com, o bien pueden también llamarnos al 286-1790, marquen la alada, es 999. O bien también puedes visitarte en mi página, Hermano Jesús, lo veo todo.